Antes de comenzar, queríamos recordar que a pesar de tratarse de un vídeo hecho con juguetes, estamos tratando la peor guerra de la historia, donde hubo unas 60 millones de muertes. Estamos tratando un tema que ha dejado la historia marcada, que mató familias y destruyó vidas. Nos encontramos en Leningrado, concretamente en la avenida Nevsky, donde la inquietud y emoción gobierna el cuerpo de los jóvenes españoles de la Casa de Niños, a donde años atrás fueron trasladados para su protección. El bullicio de la casa se debe a nada más y nada menos que por la recién llegada noticia del bombardeo del país vecino, Polonia. Pero queridos espectadores, antes de adentrarnos de lleno en la narración de esta conmovedora y violenta historia, recapitulemos. 1937, Bilbao. Dos pequeños e inocentes niños abandonan su hogar a causa de la guerra que asola su querida patria, España. Celaya, el apellido de estos dos pequeños, de los cuales uno de ellos, el más pequeño, tristemente nos abandona dada su desaparición en el transcurso del viaje a su futuro destino, la Unión Soviética. En consecuencia, la desesperanza de Rafael, el mayor de los hermanos, crece sin mesura en su pequeño cuerpo de 14 años, pero afortunadamente nuestro protagonista conoce a Victoria, Iñaki y Carmen, que significarán un gran apoyo y consuelo. Carmen era la cuidadora infantil a su cargo, pero por su desobediencia a las autoridades es arrestada y nunca más se vuelve a saber de ella, dejando a cargo de Rafael su pequeño Alex, con la promesa de cuidarlo y llevarlo de vuelta a España. Decíamos que Polonia había sido bombardeada, dando lugar a una destrucción masiva del país, gracias a la táctica de bélica denominada Guerra Relámpago, que consistía en numerosos ataques rápidos y por sorpresa que arrasaban con todo. Pero para entender bien este trágico suceso, debemos remontarnos unos años atrás, más concretamente al 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles. La población alemana, anhelando venganza, comienza a ser liderada por Adolf Hitler, un pintor frustrado que gracias a su gran capacidad oratoria es capaz de tomar el control y convencer a los alemanes de su superioridad como raza, creando un Estado nacionalista, totalitario, racista, nazista, antisemita y antimarxista, erigiendo el Tercer Reich y con ello dando lugar a un futuro imperio alemán imparable. La primera conquista que se le atribuye a Hitler es la anexión de los Sudetes y posteriormente la conquista total de Checoslovaquia, con la simple justificación de que en aquellas tierras había mayoría alemana y en caso de no permitir la obtención de esas tierras amenazó con una guerra europea. Todo esto ocurre con el consentimiento de Francia e Inglaterra, que realmente creyeron que evitarían una catástrofe como el de la Primera Guerra Mundial. Pobre de ellos, que cegados por su ingenuidad solo allanaron el camino de este tirano. Tirano, que a pesar de ser considerado estúpido por muchos, llega a pactar con Stalin un acuerdo de mutua ayuda, pese a ser enemigos irreconciliables. Estos se reparten Polonia, la cual un mes más tarde atacan, Alemania por el oeste y la URSS por el este. Pero esto no acaba aquí, de hecho es solo el comienzo de la época expansiva del Tercer Reich. Ya declarada la guerra, ingleses y franceses toman una posición defensiva ante el reagrupamiento de las tropas enemigas y el seguido ataque de Stalin a Finlandia, que no dio sus frutos, realmente solo remarcó la mediocridad del ejército rojo. En aquel entonces, nuestros protagonistas ya se habían unido al ejército ruso como muestra de agradecimiento al país que tan gratamente los había acogido. Desgraciadamente, Teresa pasa a ser una víctima de guerra más de entre las millones de bajas que se dan solo en el este del continente. Nuevamente, Rafael pierde a un allegado suyo. Empezó con la desaparición de su hermano, posteriormente la de Carmen y ahora su primer amor, Teresa. Esto, sumado a las precariedades de la guerra, no hace más que agravar su estado emocional. Hitler pone fin a este periodo denominado por los periodistas Guerra de Broma, con la conquista de Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica y Holanda, y con Francia como siguiente víctima, que a pesar de intentarlo es incapaz de hacerle frente al ejército nazi. Por tanto, se ve obligada a firmar la paz en 1940, en el mismo lugar donde años atrás Alemania fue humillada. 1940, Europa casi totalmente dominada por Hitler, y con el siguiente país ya en el punto de mira, Inglaterra. Afortunadamente, esta es capaz de oponer resistencia gracias a la Real Fuerza Aérea Británica. Este evento es crucial para la moral inglesa y para mitigar la creencia de que Alemania era imparable.
Mientras tanto, al sur de Europa, Mussolini se preparaba para conquistar Grecia y Egipto, con Albania ya bajo su poder. Pero necio el que pensaba que podía llegar a imitar a Hitler en su plan de expansión territorial. De hecho, ocurre todo lo contrario, y Hitler se ve obligado a acudir a su rescate. Esto supone un cambio radical para sus planes, ya que esos meses que le tomaron para ir y volver de Grecia suponen una pérdida de tiempo que marcará el resultado de la conquista de la URSS. Esto se debe a que llega el invierno en la Unión Soviética y el ejército nazi se queda a puertas de Moscú, sin la capacidad de moverse. Así es el principio de su fin. Hitler vuelve a ser derrotado en África, como Mussolini destituido en Italia, y de nuevo el ejército alemán es diezmado en Stalingrado. Entretanto, Manuel, Victoria y compañía continúan con sus estudios universitarios, y parece que poco a poco van a ir asentándose las cosas, ya que vislumbra el final de la guerra. Pero nada más lejos de la realidad. Sí que es cierto que se acaba la guerra, pero las consecuencias que esta deja seguirán estando presentes hasta décadas más tarde. 1944. Los aliados toman ventaja sobre las potencias del eje. El primer bando formado por Francia, Polonia, Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, y el segundo compuesto por Alemania, Italia y Japón. Alemania pierde cada día más y más territorio, agravando su situación con la liberación de Francia. La única potencia que todavía sigue en pie es Japón, pero es derrotada por su incapacidad de hacerle frente al ejército de aire americano. Pero no sin antes oponer resistencia con la cual acaba Estados Unidos al lanzarle 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.